Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, continuamos aquí con el IFAG, ahora con otro personaje muy relevante en la comunicación periodística a nivel México y a nivel internacional. Aquí tenemos a Hugo Castellanos, un tocayo de apellido. Hugo, ¿qué nos puedes decir? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Tu especialidad? Platícanos. Estimado, primero muchas gracias por ese interés, por esa convocatoria para poder hacer conocer un poco lo que hago. Yo soy argentino, el acento me delata. Hace 14 años que vivo en Guadalajara, en Jalisco, y eso también me ayudó de alguna manera, de alguna forma, a fortalecer, a incrementar, a desarrollar un poco más todo lo que traía de Argentina en materia de periodismo agropecuario y también la asesoría en comunicación vinculada a organizaciones nacionales e internacionales que tienen que ver con lo agropecuario. Hace un ratito fuera de cámara me preguntabas un poco el tema de la especialización. Creo que en el ámbito del periodismo agropecuario hay mucha especialización, hay muchos ámbitos, muchas actividades, muchos sectores que son abarcados por el periodismo, y en mi caso es desarrollar contenidos para las organizaciones, para los medios que tienen algo que decir en materia agropecuaria. Lo que pasa con la semilla, lo que pasa con la actividad agroalimentaria, lo que pasa con la demanda, los mercados internacionales, las características que está teniendo la demanda frente a un 2050 que nos plantea 10.000 millones de habitantes y cómo vamos a hacer para darles de comer. Un poco ese es el expertise, si se quiere. No encuentro otra palabra ahora, pero ese es el expertise, digamos, que voy llevando adelante para hacer dinámico y sencillo a muchos públicos, los públicos ya conocidos y los que vienen, aquello que tiene importancia para quienes producen, pero también para quienes consumen. ¿Qué nos puedes decir ahorita en un entorno pospandémico, un 2023 que es retador? ¿Qué puedes compartir a todos los que nos escuchan? Deberíamos hacer un análisis así rápido. Primero, el tema inflación es el tema que más preocupa ahora en el mundo. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro, cuando fue la pandemia, por decirlo de alguna manera, se volvieron locas, no pudieron cumplir con lo que estaban cumpliendo o de la manera que lo hacían, y eso está presionando, es uno, no el único, pero uno de los factores que está presionando en términos inflacionarios. El otro es las altas tasas de interés que suben el costo del dinero y que hacen que la economía se enfríe. En ese escenario, producir alimentos es lo mismo que hace un tiempo, pero condiciona más. Comercializar esa producción es muy difícil. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, el cambio climático, los efectos adversos que tiene el cambio climático y el cuidado de los recursos. ¿Cómo hacemos para producir sin derrochar agua, sin descuidar tanto al suelo y viendo cómo nos adaptamos, porque esa es la palabra, adaptación o resiliencia que se usa mucho, para cubrir los efectos que tienen sequías prolongadas o temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas, heladas, por ejemplo, y que condicionan al que produce. La actividad agrícola fundamentalmente es a cielo abierto. Depende mucho de lo que pase con la atmósfera, el aire, la humedad relativa, la presión atmosférica. Entonces esos elementos creo que son centrales y van a ser muy centrales en el análisis, con la investigación, con la ciencia, con el desarrollo científico especializado en esto, para poder pensar no ya lo que vamos a comer dentro de un año, sino lo que van a comer nuestros hijos y nuestros nietos dentro de 20, 30, 40 años. Estamos hablando, pues, definitivamente de nutrición. Sí, efectivamente. En los 50, los 60 del pasado siglo había que producir volumen. La Segunda Guerra Mundial, la sequía de los 50 en muchas partes del mundo, etc. Volumen, hay que producir cantidad. Ahora hay un replanteo de eso hacia algo que es volumen, pero también calidad nutricional. Claro. O sea, tener capacidad de nutrir con lo que estamos alimentando, no solamente el volumen. Bueno, ese es un concepto que a veces no queda claro en sectores del consumo
Y bueno, es importante, el periodismo agropecuario tiene una enorme responsabilidad que es fundamentalmente trasladar esos conceptos, hacerlos llanos, hacerlos explícitos, hacerlos claves para que los consumidores que están en las grandes ciudades, que están inundados por la problemática del tengo que llegar rápido, tengo que hacer esto, tengo que comer, puedan conocer también lo que pasa en el campo y que en el campo no es solamente sembrar la semilla y dejar que crezca, es todo un laboratorio también a cielo abierto en el que hay involucrados muchos elementos, entre ellos el conocimiento dedicado para cuidar el suelo, que es un recurso también clave para cuidar el aire, para cuidar el agua, para cuidar los recursos naturales, hacer verdaderamente sustentable ese mundo en el que vivimos. ¿Qué opinas? Porque mucho de lo que estás comentando, pues definitivamente pues va mucho de la mano el aumentar la productividad con ciertas tecnologías. ¿Qué puedes opinar tú, nos puedes enriquecer con el concepto biotecnología? Bueno, la biotecnología juega un papel fundamental, pero tiene que ser mejor explicada. La biotecnología no son a veces grandes laboratorios con gran... La biotecnología a veces es una persona que está tratando de ver si una semilla es más tolerante o menos tolerante a un calor extremo o a una sequía prolongada como la del norte de México, que el año pasado causó estragos en el campo y en las ciudades. Hay gente que está trabajando de manera muy anónima, con un perfil muy bajo, de manera muy básica, pero aportando muchísimo en términos biotecnológicos para que podamos seguir teniendo alimentos de calidad y en cantidad también. Es un momento de replanteo. Creo que este siglo, la primera parte de este siglo va a ser recordada en la posteridad como la de un replanteo de lo que es calidad y lo que es cantidad. El siglo XX fue cantidad por lo que pasó, hubo 2 guerras mundiales, hubo una sequía en el medio, hubo una guerra fría después, fue otra época. Ahora el tema es examinar qué características sustentables y sostenibles tiene la producción de acá hacia adelante, cómo lograrlas, y en eso el periodismo agropecuario, bien digo, tiene mucho que ver. Cómo contar la historia de lo que pasa en el campo para que la gente pueda dimensionar y entender. Y hablo de la gente que vive en una ciudad, que no tiene la culpa de no conocer, pero que necesita entender un poco más todas las sensibilidades y los factores que hay en juego cuando uno siembra una semilla en un suelo que a lo mejor está agotado, en un suelo que tiene algún tipo de degradación, con una condición meteorológica que cambia de manera repentina y que malogra una cosecha, por ejemplo, ¿no? O en el proceso de poscosecha, o en el proceso de traslado, en fin, la cadena agroalimentaria es muy amplia y hay que hacer entender en historias todo eso, y el compromiso del periodismo agropecuario creo que es ese, desde un lenguaje amplio, llano, preciso, claro, descontracturado si se quiere, poder explicar mejor todo eso para que la gente valore y entienda cuando tiene un plato de comida. Usted ya lo vio, o sea, una de las cosas básicas que tenemos que entender hoy en día es la bioseguridad. Y en la bioseguridad no es otra cosa nada más que poner orden y aplicar la higiene en la persona de cada uno de nosotros y por supuesto nuestros colaboradores, que gracias a ellos podemos producir un alimento disponible a las mesas de todos los consumidores de México y el mundo. Muchas gracias. Inocuo TV informa.